¿Cómo está, doctor Zambrano? Buenos días para Ecuador y el mundo a través de Radio Sucre. Muchísimas gracias. Un gusto saludar al licenciado Vicente Arroba. En primer lugar, mi homenaje a usted y a todos sus colegas periodistas. Hoy, 5 de enero, que se celebra y se conmemora este Día del Periodista Ecuatoriano. Los periodistas cumplen una labor fundamental en el país, que es la comunicación, la investigación, el análisis, la crítica, y creo que eso es algo fundamental en una sociedad con libertad. Es una gran verdad, doctor. Una de las profesiones más incomprendidas en el mundo. Creemos que es una de las que más muertos ha aportado por la verdad en el mundo. Pero bueno, ahí vamos, de una u otra forma. Doctor Zambrano, terminamos el 2020 con una tremenda pandemia y prácticamente una producción de un 50% en el país en general, tal vez hasta más. ¿Qué proyecciones tenemos ante este panorama para este nuevo año que iniciamos? Muy bien, en efecto, como usted señala, realmente la caída de la economía ha sido una caída muy grande, muy grave. El peor año de la historia económica del Ecuador es el año 2020 y eso no podemos olvidarlo. Y lo que se requiere entonces para este año 2021, en primer lugar, es tener certezas y seguridad jurídica para que el sector privado pueda empezar a trabajar de la mejor manera. Yo creo que el año 2021 tiene que ser un año en el cual las autoridades del gobierno, la Asamblea, el Poder Judicial, la Corte Constitucional generen las condiciones de seguridad jurídica adecuadas para que el sector privado pueda florecer. ¿Y por qué el sector privado? Porque el sector privado es el que genera inversiones, es el que arriesga el capital, el que genera innovación, el que crea negocios y de esa manera hace una tarea que es fundamental, que es generar el empleo para que los seres humanos podamos dignificarnos a través del empleo. Los sectores más afectados durante el año 2020 que tienen una tarea pendiente de recuperación, en primer lugar, son el sector turístico, de restaurantes, de hotelería, con unas pérdidas de más del 20%. En segundo lugar, el sector de logística y de transporte, que también se vio muy afectado producto de la pandemia y de los cierres. Y en tercer lugar, un sector que nos preocupa mucho y que, porque es digámoslo así, un dínamo de la economía, que es el sector de la construcción, con el cual también las industrias estamos íntimamente relacionados. El sector de la construcción decreció en un 16% y ese sector también tiene que reactivarse. Por eso es fundamental entonces también el acceso al crédito para que los ecuatorianos podamos justamente comprarnos una casa o comprarnos una vivienda y de esa manera satisfacer una necesidad básica. Entonces, estos sectores son los sectores que más retos tienen y tenemos justamente que trabajar en conjunto en una estrategia articulada entre el sector público y el sector privado para lograr esa mejora de condiciones en el país. Doctor Zambrano, es una gran verdad, pero aquí hay una situación real que no la podemos tapar con un dedo. ¿Cuál es? La política ecuatoriana. Las tendencias de ciertos gobiernos que lleguen a su momento y realmente confunden y trastornan todo lo que se supone que debe ser positivo para un país. Hablando de producción, el Estado quiere competir con la empresa privada. La empresa privada no puede competir con el Estado. El Estado compitiendo con la empresa privada tiene una incursión de un porcentaje elevadísimo de corrupción, el cual lo hace totalmente muy difícil competir con la empresa privada. Estamos en un momento de elección, a 33 días. Hay una tendencia que tiende a que el Estado maneje absolutamente todo y acabar con la industria o con la empresa privada en general. La otra tendencia es hacia la libertad total y absoluta, tanto de producción, tanto de comercio, tanto de libertad de expresión. Usted como presidente de la Cámara, ¿cómo ve hoy por hoy en este momento cuando se quiere reactivar un país con una tendencia realmente peligrosa a estatizar todo y una tendencia que da libertades? Mire, yo creo que la decisión y la elección es muy clara. ¿En qué sentido? En el sentido de que nos hemos dado cuenta que el sector privado es el sector que mantuvo vigente durante toda la pandemia la alimentación, los medicamentos, los implementos de limpieza. No tuvimos un solo día, gracias a Dios, un solo día de carestía o de falta de
implementos de primera necesidad, gracias al trabajo que ha hecho el sector privado. En ese sentido, nosotros hemos planteado a los candidatos presidenciales un decálogo, es decir, 10 postulados fundamentales que deben ser respetados por el próximo gobierno. En primer lugar, la sostenibilidad y el equilibrio económico. Y aquí tiene un protagonismo esencial la dolarización, licenciado Arroba, porque la dolarización durante 21 años lo que ha demostrado claramente es estabilidad económica para las personas que hemos podido justamente adquirir una vivienda, comprar un vehículo, hacer la inversión en un negocio, crecer económicamente. En segundo lugar, es fundamental la institucionalidad democrática y el respeto a las instituciones. En tercer lugar, rescatar el rol del sector privado, que esto es algo fundamental y esencial. Si es que no se fomenta el sector privado, entonces no vamos a alcanzar este cuarto postulado que nosotros también queremos, que es la promoción del empleo. Tenemos que trabajar para promocionar el empleo, para crear más empleos, pero esto solo lo hace el sector privado. En un quinto lugar, trabajar en la prevención y sanción de la corrupción, porque los ecuatorianos estamos hastiados y asqueados de la corrupción. Tenemos que tener, en sexto lugar, un sistema tributario eficiente, tratar y trabajar justamente de simplificar los trámites y específicamente los trámites en servicio de rentas internas. En séptimo lugar, hablar de una política comercial clara que nos permita justamente exportar y mantener nuestro sector productivo vigente en los mercados internacionales, y también la mejora de la competitividad, que es fundamental en octavo lugar. El cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y la educación de clase mundial también son dos aspiraciones que tenemos como sector productivo. Por lo tanto, aspiramos a que los candidatos y sobre todo ya quienes pasen a la segunda vuelta, si es que hay una segunda vuelta, que esperamos que la democracia triunfe en el país, sean candidatos que realmente representen esta tendencia de modernidad, de apertura y sobre todo de dar una mayor libertad económica y garantizar una institucionalidad democrática en el Ecuador. Eso es lo que abogamos nosotros como sector productivo y sector privado del país. Así es, mi querido doctor. Mi querido doctor Pablo Zambrano, presidente de la Federación Nacional de Cámara de Industrias del Ecuador. Pero ahí viene el temor cuando hay tentáculos que quieren llevar a Ecuador hoy por hoy a una Venezuela. ¿Qué hacer? Mire, yo creo que los ciudadanos tenemos el poder del voto y nosotros desde la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador fomentamos justamente la democracia, somos demócratas. Mire usted lo que ocurre con los dirigentes gremiales, nosotros somos aves de paso, estamos temporalmente en estas posiciones. Yo estoy como presidente de la Federación de Cámaras ya un par de años y tengo que dejar esta posición y ahora ocupará la presidencia de la Cámara de Industrias de Guayaquil a partir del mes de enero o de febrero del presente año. Entonces, nosotros creemos en la democracia, en la alternancia, en la alternabilidad. Y los ciudadanos ecuatorianos tenemos que ser conscientes, tenemos que elevar nuestro nivel de conciencia para escoger al candidato de nuestra preferencia, pero que garantice una mayor libertad económica. Mire usted cómo en nuestro país incluso tiene en las distintas regiones, distintas formas incluso de producción o de pensamiento. Yo recorro el país por mi función y voy a provincias de la costa, provincias de la sierra, provincias del oriente, y veo claramente cómo, por ejemplo, la libertad económica es un bien muy apreciado en zonas de la costa. Y creo que es fundamental entonces que las personas pensemos en cómo mejorar esa libertad económica. ¿Y qué significa la libertad económica? Significa tener las facilidades necesarias para empezar un negocio, para ser un comerciante, para ser un pequeño productor, para ser un pequeño industrial, y de esa manera ir generando empleo, ir generando riqueza en el país. No se puede repartir riqueza si no se genera riqueza. Y esto creo que es algo fundamental también, que los ecuatorianos tenemos que generar conciencia de que la única manera de salir adelante es impulsando al sector privado y al sector productivo del país, que es sin duda el dínamo que permite justamente que ese motor que es la economía pueda avanzar. Esa es una tesis, definitivamente, 826, y es una gran verdad. 826, 626, con el doctor Pablo Zambrano, él es el presidente de la Cámara de Producción del país. Es una gran verdad, pero en cambio viene la tendencia de que el que genera empleo y el que tiene que generar empleado es el Estado, más no la empresa privada. ¿Cómo hacerle entender a la mayoría de la ciudadanía que la situación es de otra forma?
Mire usted, la pandemia creo que nos ha hecho ver, ha dejado en evidencia varias circunstancias y situaciones. Y me voy a enfocar en una sola, que es este tema del empleo. El Estado no da más. El gasto público del Estado que tiene en este momento es un gasto absolutamente abultado y grande. ¿Por qué? Porque todo este Estado fue diseñado cuando teníamos un petróleo de $100, de $70. Y no podemos nosotros depender de un bien como es el petróleo, cuyo precio no lo fijamos nosotros, sino lo fija el mercado internacional. Entonces creo que la pandemia nos ha demostrado claramente que tenemos un Estado demasiado grande y que el Estado no puede ser el dinamizador de la economía ni el generador del empleo. Apenas el 10% de los empleos en el país, de todo el empleo en el país, lo genera el Estado. Lo que quiere decir que 9 de cada 10 empleos son puestos por nosotros, por el sector privado, por el sector productivo del país. Y eso es lo que justamente tenemos nosotros que fomentar, que crezca el sector privado y el sector productivo. Lamentablemente, durante mucho tiempo en la administración anterior se denostó, se insultó, se hizo de menos al empresario privado, cuando todos sabemos que lo que queremos los ecuatorianos es progresar. ¿Y a través de qué? Justamente de ser un emprendedor, de ser un pequeño productor, ir creciendo poco a poco y de esa manera lograr ese desarrollo. Por eso entonces yo sí quiero hacer un llamado a la ciudadanía a que crean el sector privado y crean estos conceptos de libertad económica, crean estos conceptos de fomentar y generar justamente al sector privado como un motor y dinamizador de la economía, porque vemos que el Estado no tiene recursos. De aquí permítame dar una cifra que es una cifra muy complicada. El déficit fiscal, es decir, el Estado gasta más de lo que tiene, va a ser muy grande, justamente ya fue grande para el año 2020 y para el año 2021, para el presente año, también necesitamos un financiamiento de por lo menos 10,000 millones de dólares para financiar el presupuesto. Entonces, ese tema nos dice claramente que el Estado no es un buen empresario y no es, digamos así, no debe ser empresario y no puede ser tomado en cuenta por la ciudadanía como el generador del empleo. Es una gran verdad, mi querido doctor, y eso es lo que necesitamos que la ciudadanía conozca, entienda, por Dios, y que no crean en pajaritos en el aire. Hacer grande el tamaño del Estado para unas muy cuantas personas, muy pocas definitivamente, es lo peor que le puede ocurrir a un país, mi querido doctor. Ok, doctor, le agradecemos mucho y en cualquier otro momento lo volvemos a molestar. Muchísimas gracias, siempre a las órdenes. Nuevamente un feliz día del periodista ecuatoriano y en la primera semana todavía se puede decir feliz año. Así es que feliz año a todos, un gran abrazo. Muy bien. Muchas gracias, doctor. El doctor Pablo Zambrano, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias y Producción del Ecuador. Muchas gracias, doctor, por habernos atendido.